Muy buenos días hermanos, bienvenidos a nuestro culto virtual del domingo 7 de junio 2020. Esperemos que todos estén bien y bueno, vamos a empezar con una oración para que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje del día de hoy. Padre nuestro, te pedimos que en este día tú nos des paz, tranquilidad, que nos des la sabiduría y abras nuestro corazón para el mensaje que tiene el pastor para nosotros. Te pedimos por cada una de las personas que tienen necesidad de salud, de trabajo, sé tú con ellos. Da a nosotros la fortaleza como iglesia para hacer luz para esta sociedad, Padre. Danos también la sabiduría para saber cómo ayudarlos. Y te pedimos que en este culto nos des también la sabiduría de entender lo que tú quieres de nosotros y así seguir tus mandamientos y sobre todo hacer tu voluntad para que el día de mañana la iglesia sea una luz dentro de este mundo que tanta necesidad tiene. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Dios Jesús. Amén. Hermanos, empecemos nuestro culto y bienvenidos. Hermanos, me alegro mucho en saludarles nuevamente. Quiero invitarles a que junto conmigo podamos entonar estas alabanzas. Hermanos, buen día, es un gusto saludarles, espero que todos estemos siendo muy bendecidos el día de hoy. Les invito a que sigamos en oración por las siguientes peticiones. El abuelito de la hermana María Félix, José Isabel Neria, la hermana Ofelia y su pronta recuperación, la hermana Josefina y Consuelo por la pérdida de su hijo José Manuel Gutiérrez Tapia, la amiga del pastor Jonathan Ariana Maldonado, que el Señor sea en sus padecimientos, así como con el amigo del pastor Marco Antonio, que le detectaron COVID. También
Que sigamos pidiendo por el consuelo a la familia de Gerardo David, amigo de Pepe, la amiga de la hermana Denise, Alicia Rojas, y los padecimientos en su cuerpo, la señora Gema, tía de David, esposo de la hermana Bere, y también que sigamos orando por todas las familias de nuestra iglesia, nuestros niños y nuestros adultos, por los médicos y enfermeras y todo el personal de los hospitales, por todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad, por los trabajos y el sustento, que Dios nos siga bendiciendo, en especial por el trabajo de la hermana Norma y su esposo, y que también sigamos orando por nuestra iglesia, el pastor y los líderes, para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para los planes que Dios tiene para nuestra iglesia. Les mando muchos saludos, Dios los siga bendiciendo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Le voy a dar lectura en la NBI, pero ustedes pueden leerlo en la versión que tengan a la mano y síganme con su vista. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Hermanos y hermanas, continuamos con nuestra serie de Filipenses, basada en el libro de los Filipenses, llamada Ofrendas de Amor. Y en esta sección que acabamos de leer del capítulo 2, del versículo 19 al 30, Pablo pone una pausa a la exhortación, a todo lo que ya estaba enseñando acerca del evangelio, prioridad, progreso, cómo deberían de conducirse los hermanos, de qué tendrían que tener cuidado. Y ahora comienza a relatar los planes que tiene para la iglesia de los filipenses, los planes que tiene. Y en estos planes, hermanos, involucra a dos personajes que los hace distinguir en el texto que acabamos de leer por su liderazgo, por sus características de líderes y como creyentes dentro de las iglesias locales y dentro de los colaboradores de Pablo. Entonces, utiliza estos dos ejemplos como líderes, como personas influyentes en las comunidades de fe, en el grupo más cercano de Pablo. Quiero decirte algo, a mí me gustan mucho las películas de Avengers. Me gusta mucho todo el tema de Marvel y eso. Y es muy interesante que en las primeras películas de Marvel y de los Avengers hay muchos superhéroes con diferentes poderes, diferentes responsabilidades, diferentes características. Pero algo que muestran estas primeras películas es que en medio de tantos personajes con habilidades, destrezas, desarrollo, con un chorro de cosas, dentro de este mundo de Marvel no hay un líder. No hay un líder. Porque el liderazgo, hermanos, no tiene que ver con habilidades, conocimiento o destreza, sino tiene que ver con carácter. Con carácter. Mi pastor decía que carácter es todo lo que eres cuando nadie te ve. Tu carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Yo conozco a muchas personas con un montón de habilidades, recursos, conocimientos,
pero su carácter deja mucho que desear. Incluso yo mismo hay cosas aún en mi carácter que batallo. Por eso, al sermón de hoy lo titulé Características de un líder, basado en las palabras de Pablo a Timoteo y a Epafrodito, a los cuales les va a explicar por qué en sus planes está enviar a estos dos personajes a los filipenses. Y hermanos y hermanas, en nuestra iglesia hay oportunidad de servir, de ministrar, de acuerdo a tus dones y tus talentos. Y espero que esta predicación sea un incentivo para comprometerte con el proyecto de Jesús y su misión para tu vida y para la Iglesia Bíblica Bautista. Gracia de Dios. El primer ejemplo que encontramos de características de un líder es Timoteo. Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesucristo enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Para empezar, necesitamos responder a la pregunta, ¿quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo? En Hechos 14, hermanos, se muestra que Pablo y Bernabé van a Listra y predican. De este lugar era Timoteo y la madre y la abuela de Timoteo de Listra. En ese primer encuentro es muy posible que Timoteo haya escuchado el evangelio por medio de Pablo. Para esto, en capítulo 16 se habla ya por primera vez del nombre de Timoteo y dice que cuando llegaron de nuevo a Listra por segunda vez, había un personaje, un varón llamado Timoteo que estaba comprometido, que era un discípulo ferviente de Jesús. Es decir, de la primera visita a la segunda visita había un progreso y Timoteo se había convertido en un discípulo testimonio para toda la comunidad de lo que había hecho Jesús en la vida de Timoteo, en su crecimiento, en su vida espiritual. Y bueno, aquí hay una primera aplicación que me gustaría que tú y yo reflexionáramos. ¿Cuántos años yo tengo de convertido, de conocer a Cristo? Y se ve un progreso en mi vida espiritual. Se ve un progreso de lo que era antes y de lo que ahora soy. ¿Cómo estamos en ese sentido en nuestras vidas? Sin duda, hermano y hermana, es algo que necesitamos reflexionar. Y bueno, Pablo, hermanos, llega a Listra por segunda vez, ve a este hombre comprometido, Timoteo, era un joven muy posiblemente, alrededor tal vez de unos 20, 22 años, y entonces ve tanta pasión y consagración que deciden llevarlo Bernabé y Pablo en su viaje misionero. Decidieron llevarlo, incluso la iglesia de Listra muy posiblemente lo encomendó al ministerio y los respaldó para que fuera con Pablo y con Bernabé. Hermanos, a partir de aquí, Timoteo se volvió en uno de los allegados y de los líderes más cercanos de Pablo. Y Timoteo sería un líder de las iglesias del primer siglo. Estuvo en Éfeso, estuvo en Filipos, estuvo en Corinto, viajaron por Macedonia, viajaron por Atenas, viajaron por Roma. Hay un dato muy interesante que cuando Pablo llega por primera vez a Filipos, ya venía Timoteo con él cuando llega a esta comunidad de Filipos. Y dice que es muy posible que Pablo y Bernabé hayan salido a compartir y dejaron encargado de la comunidad de Filipos a Timoteo. Entonces, Timoteo no era un personaje desconocido para la iglesia de Filipos. Todo lo contrario, Timoteo había ya estado encargado de esta comunidad ahí en Filipos. Timoteo se quedó enseñando, predicando y levantando líderes para la iglesia de Filipos. Ahora, ¿qué características encontramos, aparte de este pequeño resumen de quién era Timoteo? ¿Qué características encontramos en el liderazgo y en el ministerio
de Timoteo. La primera característica que encontramos en el liderazgo de Timoteo es que Timoteo era genuino en sus sentimientos. Dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice la traducción al lenguaje actual, Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Hermanos, parte de la instrucción de Pablo hacia Timoteo era enseñarle la importancia de la labor pastoral en las comunidades de fe. Hermanos, Pablo se convirtió en una influencia ministerial para Timoteo. Pablo era el mentor de Timoteo y por eso había un genuino sentimiento y una preocupación de Timoteo hacia los filipenses. Muy posible estuvo algunos años Timoteo encargado ahí de la iglesia de los filipenses o algunos meses. Hermanos, la iglesia debe de seguir el ejemplo de Pablo al pasar la estafeta, así como lo hizo con Timoteo. De la misma manera, nosotros debemos de pasar la estafeta a las nuevas generaciones, capacitar y dar oportunidad para que las nuevas generaciones sigan la labor misional y del ministerio. Timoteo tenía esta preocupación y ese cariño genuino por los filipenses. Número 1, era parte de la relación con Cristo que tenía, pero también tenía que ver porque había visto en Pablo su pasión, su ministerio y su proyección. Timoteo amaba a los filipenses porque Pablo le había enseñado a amar a las comunidades de fe. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que quieren ser líderes porque les interesa las multitudes, el reconocimiento, la farándula. Pero lo que esas personas no saben es que el verdadero liderazgo bíblico comienza cuando estás dispuesto a sacrificarte por una persona, a invertir en una persona. Y créanme, eso hoy nadie lo quiere hacer. Les gusta lo padre, lo cool del ministerio, pero a veces ni siquiera están dispuestos a invertir en una persona. Pablo estuvo dispuesto a instruir a uno. Y miren quién era ese uno, Timoteo. Timoteo significaría un gran liderazgo para la iglesia y las comunidades como de Filipos, como de Éfeso, como de Corinto. 10 años antes de escribir esta carta, cuando escribe a los Corintios les dice, 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo siempre que necesitaba a alguien que pudiera ayudar a las iglesias locales a guiar, enseñar, discipular o ministrar, mandaba a Timoteo. Y quiero decirte algo, estar en la iglesia de Corinto, estar en la cultura de Corinto era algo bien difícil. Ya en algún otro momento tal vez haremos una serie de las cartas a Corinto. Y quiero decirte que la ciudad de Corinto era bien difícil, pero Timoteo era útil para el trabajo y ahora era útil para el trabajo enviarlo a los Filipos. Un líder, hermanos, no causa problemas. Un líder soluciona problemas. Lamentablemente, hermanos, hoy hay muchos pastores que no aman a su congregación, no tienen una preocupación genuina, ni cuidado genuino, y eso pierde credibilidad en la iglesia, sin duda. Pero, hermanos, justo para eso es este pasaje, para que miremos el perfil de Timoteo y cuando la iglesia tome decisiones en busca de un perfil de liderazgo, veamos el de Timoteo. Y la primera característica es una persona que ame y que tenga genuinas intenciones para su iglesia local. Recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, uno de los maestros que más me impactó en mi vida era un maestro de historiografía. Yo llevaba historiografía y me acuerdo que en alguna ocasión me dijo, mira, muchas veces va a haber personas que dicen que te aman, que te den detalles,
que constantemente te dicen que te quieren y que harán cualquier cosa por ti. Pero lamentablemente no te aman. Más bien, los que te aman muy probablemente sean los que menos te lo digan, pero que más lo demuestren. Lamentablemente va a haber muchos pastores que dicen que aman el ministerio, que dicen que aman a la iglesia, que tal vez tienen una oratoria y disertación increíble, pero que lastimosamente no aman a la iglesia de Cristo. Hermanos, mi oración es que en nuestras iglesias tengamos más Timoteos, que amen a su iglesia y tengan genuinos sentimientos. La segunda característica que encontramos en el liderazgo de Timoteo es que Timoteo no tenía ambición personal. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice que hay muchas personas que siguen su propio interés en el ministerio. Incluso ya ha hablado a algunos de ellos. ¿Se acuerdan de en otras prédicas hace algunos 15 días? Hablamos acerca de que había personas que estaban predicando por interés propio. Y entonces Pablo dice, hay muchas personas que predican por interés que no tiene que ver con Cristo, por vanagloriarse. Pero Timoteo, hermanos, no era de estos. Hermanos, el poder muchas veces distrae a los pastores o los líderes de las iglesias. Preocupémonos cuando en nuestras iglesias se predique más del yo que de la palabra de Dios. Cuando el pastor o los líderes no cumplan su función de ministrar y servir a la iglesia. Cuando el púlpito se utilice para hablar de otras cosas menos del evangelio y de la palabra de Dios. Muchas veces el líder tiene sed de poder y este poder es utilizado en su bien personal y no como instrumento de facilitación de cambios. No como instrumento de facilitación de cambios. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el primero, tiene que servir. El que quiera ser el mayor, tiene que servir. Podemos reconocer, hermanos, un liderazgo peligroso o tóxico, una palabra que últimamente suena mucho, cuando lo usa para ser reconocido por vanagloria, cuando lo usa para sacar provecho de algún tipo o porque simplemente lo han puesto ahí. Lamentablemente hay muchas iglesias que ponen a líderes sin un llamado para ese puesto o lo ponen por inercia y sin visión. Todo líder, todo pastor está en el peligro de malbaratar su ministerio y liderazgo. Pero también es lamentable cuando la iglesia lo consecuenta. Hoy en las iglesias, lamentablemente hay muchos pastores, lo vuelvo a repetir, que no tienen las intenciones correctas. Y eso es un peligro latente. Y eso destruye. Timoteo, hermanos, era un siervo de Dios sin ambición personal, en donde dejaba a un lado sus intereses propios y su prioridad era la de Jesucristo y la del Evangelio. La tercera característica que podemos encontrar en el liderazgo de Timoteo, hermanos, es que Timoteo tiene un carácter de siervo. El liderazgo de Timoteo se identificaba porque Timoteo tiene un carácter de siervo. Versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses, hermanos, lo vuelvo a repetir, conocían a Timoteo. Timoteo había estado con ellos algunos meses compartiendo, ministrando y enseñando. Conocían la manera en cómo trabajaba y cómo les amaba. Y quiero decirte algo, para los filipenses el que llegara un personaje como Timoteo no era una carga, sino una bendición. Hay muchos historiadores dicen que Timoteo era producto, hermanos, de un matrimonio de una judía y un griego. Su padre muy posiblemente no era creyente. Y eso era algo mal visto en aquella época. Pero era muy normal que un judío y una judía y un griego tuvieran una relación y tuvieran un hijo. Pero hermanos, Pablo se había convertido en una figura de padre para Timoteo.
no solamente espiritual, sino una figura paternal para Timoteo. No solo lo utiliza en este sentido como una cuestión argumentativa o metafórica, sino la relación de Timoteo con Pablo era así, como de padre a un hijo. Hermanos, quiero decirles que no saben el vacío que muchos jóvenes tienen en nuestra sociedad por no tener figuras paternas. Y ojalá que nuestra iglesia sea otra forma de ser influencia y liderazgo en nuestra sociedad. Proveamos figuras paternales para que las nuevas generaciones tengan parámetros de hombres que aman a Cristo, que aman a sus esposas, a su familia y que son dignos de ejemplo en la sociedad. En la sociedad. Quiero terminar con este ejemplo de liderazgo, de todo lo que vimos, de las 3 características del liderazgo en Timoteo, con lo siguiente. Los expertos en el tema de esta porción que acabamos de leer de liderazgo de Timoteo, dicen que Pablo en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se refiere a alguien como lo hizo en este pasaje. Como lo hizo en este pasaje. Hermanos, Pablo sabía que el ministerio de Timoteo, la vida de Timoteo, el cristianismo de Timoteo se reflejaba de una manera muy fuerte y por eso él era ejemplo de un líder. Espero que en nuestra iglesia tengamos un semillero de hombres y mujeres líderes del calibre de Timoteo. Del calibre de Timoteo. Que amen y que se preocupen por su iglesia de una manera genuina. Que no tengan ambición personal y que también sirvan con entrega y compasión. Con entrega y compasión. Y bueno, hermano, ahora vamos a ver el segundo ejemplo de liderazgo que encontramos. Y yo quiero que hermanos y hermanas pongan mucha atención también al siguiente ejemplo de liderazgo. Ya vimos el ejemplo de Timoteo y ahora vamos a ver el ejemplo de Epafrodito. Dice el versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermanos, recordemos que lo vimos al inicio de esta serie. Los filipenses enviaron a una persona para que acompañara a Pablo en sus prisiones. Ya sea que hubiera estado Pablo encarcelado en Roma o alrededor de algunas ciudades, que hay algunas teorías que pudo estar en Éfeso o en otra ciudad, sea cual sea, enviaron a Epafrodito a ayudar a Pablo en sus prisiones. Ahora, ¿quién era Epafrodito? Bueno, hermanos, el nombre de Epafrodito viene de la diosa griega Afrodita, la diosa del amor, la lujuria y la reproducción sexual. Un nombre nada cristiano ni evangélico, pero en aquella época era un nombre muy común, cristiana. Recordemos que en aquella época los nombres eran muy importantes. ¿Y por qué no le cambiaron ese nombre a Epafrodito? Porque seguramente lo querían de testimonio, que aunque tuviera ese nombre que provenía de algo muy feo, terrible y de libertinaje, aún a pesar de eso, a una persona, a un nombre, no lo caracteriza su nombre o como lo llamen, sino su estilo de vida y su forma de practicar la vida cristiana. Y es por eso que Epafrodito no se cambió el nombre, ni le cambiaron el nombre. Ahora, Epafrodito se convirtió en un pastor de la comunidad de Filipos, hermano, el cual la iglesia encomendó para que Pablo llevara esta misión de ir con él y ayudarle. La palabra que se utiliza para enviados en el versículo que acabamos de leer es la misma que se utiliza para apóstol. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que Epafrodito tenía una misión, tenía un encargo por parte de la iglesia de los Filipos. Hoy necesitamos pastores también como Epafrodito, sin duda. Y lo vamos a ver por
lo que dice a continuación. Dice el versículo 25, su llamado y ministerio. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo utiliza 5 características en un solo versículo para referirse a Epafrodito. Referirse a Epafrodito. Hermanos, es muy interesante porque Pablo en estas 5 características se pone al mismo nivel que Epafrodito. No un nivel más alto, no un nivel más bajo, sino al mismo nivel. Y lo voy a explicar a continuación. La primera característica que utiliza Pablo es que lo llama hermano, haciendo referencia de un cristiano. Esto significa de un mismo vientre o de una misma familia, de un mismo lugar. Y Pablo se refiere a un origen común. Es decir, tanto yo como Pablo, poniéndome en el ejemplo, como Epafrodito, venimos de un mismo lugar, venimos de un mismo sentir. Por eso lo llama hermano. Se pone en un mismo nivel Pablo. La segunda característica de cómo lo llama es un colaborador. Lo llama colaborador. Este término en el griego es trabajar a la par o conjuntamente con otro. Es posible que cuando Pablo estuvo en Filipos hace 10 años, antes de escribir esta carta, Epafrodito fue uno de los primeros que cooperó y que tomó el liderazgo y que trabajó junto con Pablo y que se quedó como un líder en la iglesia de los Filipos. Quiero decirte que la palabra colaborador, siempre que Pablo utiliza la palabra colaborador, tiene un ámbito marítimo. ¿Por qué un ámbito marítimo? En el griego se utilizaba esta palabra para aquellas personas que trabajaban en los barcos, en las partes de hasta abajo, remando y dándole dirección e impulso. Y Pablo, hermanos, se pone al mismo nivel que todos los hermanos, diciendo, todos nosotros somos colaboradores, somos esas personas que están abajo en el barco remando para seguir al capitán que es Cristo de nuestro barco y llevar el mensaje a donde lo necesitemos. Y Pablo se pone en el mismo nivel, hermanos. Eso es algo bien interesante y bien importante conocerlo. Ya lo llamó hermano, colaborador, y también lo llama compañero de milicia. Pablo también llama a Epafrodito compañero de milicia. La expresión compañero de milicia se refiere a los soldados que tienen el mismo rango en campo militar. Otra vez, lo mismo. Lo llama compañero de milicia. Sabe que las cosas por las cuales ha pasado Epafrodito también seguramente las ha pasado Pablo. Que a las cosas que se va a enfrentar Pablo se va a enfrentar Epafrodito. Todos los cristianos, hermanos, somos simples soldados de Jesucristo que recibimos órdenes de nuestro Señor. La cuarta forma y característica en cómo llama Pablo a Epafrodito es enviado. Y nuevamente se usa la palabra apóstol. Esto significa que es un enviado con una comisión especial. En ese sentido, hermanos, Epafrodito era un apóstol de la iglesia de los filipenses y su misión era servir para acompañarle y llevarle noticias y pasar un tiempo con Pablo, y que en medio de las prisiones Pablo pudiera tener un tiempo bonito, hermoso, de relax, un tiempo en donde pudiera sentirse acompañado. Y esto me llevaba a pensar, hermanos, ¿será que la iglesia, una de las formas en cómo podemos aportar, acompañar a aquellas personas que le están pasando mal, será de esta manera también? Que como iglesia podamos servir, acompañar a aquellas personas que no le están pasando bien. Y yo estoy seguro que sí, es uno de los llamados que podemos tener como iglesia. Y la última característica en cómo llama Pablo a Epafrodito es ministrador de necesidades. La palabra del original que utiliza en esta última característica es leiturgón,
y se usa en referencia al servicio realizado por los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que considera que el servicio o ministerio realizado por Epafrodito en su favor es como algo que tiene el mismo nivel sagrado que el servicio sacerdotal frente al altar. Cada vez que nosotros ponemos nuestros dones y talentos en servicio de Cristo y de otros, ya sea dentro o fuera de la iglesia, hermanos, tiene un nivel totalmente espiritual y sagrado. Por eso ya no existe lo secular y lo cristiano. Y yo cada vez que escucho, es que esto es secular, no, quitémonos esa palabra de nuestra mente, de nuestro vocabulario, hermanos. Ese concepto es totalmente erróneo. Es decir, el cristiano y su espiritualidad se debe demostrar en todo lugar y el señorío de Cristo en nuestras vidas debe de llevarse a todo lugar y lo abarca todo. No existe lo secular o lo mundano, no, hermanos. Existe hijos de Dios e hijas de Dios impactando el mundo en todos los ámbitos, en todas las áreas. Por eso en nuestra iglesia tenemos diferentes ministerios como el de comunicación, servicio, diaconado, administración, compañerismo, adoración. Y cada uno de nosotros debemos experimentar nuestros dones y practicarlos y experimentarlos y llevarlos a todo lugar. Incluso los jóvenes estudiantes, hermanos, pueden poner en servicio sus dones y sus ministerios allí, adentro de las escuelas. Porque cuando ponemos nuestros dones en servicio de Cristo y en servicio de los demás, se convierte un acto sagrado y sacerdotal. Ya lo he repetido varias veces, la visión que tengo para la iglesia es que cada uno de nosotros esté sirviendo y desarrollando sus dones de acuerdo a la personalidad que Dios le ha dado a cada uno y que me ha dado a mí. Una persona que no cumple el propósito de Dios para su vida va a ser una persona infeliz, insatisfecha. Es por eso que no todos somos pastores, no todos son pastores. Es por eso que no todos son misioneros, es por eso que no todos son predicadores, no todos tienen el don de misericordia, no todos tienen el don de servicio, no todos tienen el don de ayuda. Si fuera así, sería aburrido y seríamos una iglesia enferma. ¿Todos con lo mismo? No, más bien Dios tiene una gama de dones y un sinfín de ministerios en donde podemos funcionar como iglesia y desarrollar el liderazgo, porque un líder o una persona se convierte en líder cuando encuentra su función dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces ya no trabajamos como un cuerpo atrofiado, sino más bien trabajamos como un cuerpo sano. Entonces, utiliza Pablo, hermanos, todas estas características que acabo de decir y estas aplicaciones para decirle a la iglesia de los Filipos que Epafrodito es sin duda un ejemplo de liderazgo. Un ejemplo de liderazgo. Y otra de las características que se mencionan de Epafrodito, que menciona Pablo de Epafrodito, viene en el versículo 26 y 27. Dice así: porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, la disposición de Epafrodito para hacer el ministerio fue de total compromiso, de total esfuerzo. Incluso Epafrodito se enfermó. Y enfermó gravemente, es decir, estuvo a punto de morir. Pero hermanos, su disposición y su compromiso era incluso hasta la muerte, como mártir. Es decir, si quieres ser un líder cristiano, entonces incluso debes de pensar llegar hasta la muerte por el evangelio. Debes de pensar llegar hasta la muerte por el evangelio. ¿Estamos dispuestos? Es un sacrificio que tú y yo queremos hacer. Bueno, eso implica ser un líder. Quiero decirles, hermanos, que yo he tenido la oportunidad, de ir a varios viajes misioneros. He ido 2 veces a Cuba,
a la Sierra Tarahumara y también uno a una zona, a la zona Mazahua y a Puerto Luca. Y quiero decirles que la primera vez, en mi primer viaje misionero fue a Cuba. Yo tenía alrededor de 22 años, sí, como 22 o 23 años. Y quiero decirte que yo nunca había tomado o había volado en avión, nunca. Era la primera vez que viajaba en un avión. Y recuerdo que estaba muy nervioso pues por ese hecho, por el hecho de ir a servir a otro. Nunca había salido tampoco obviamente del país, entonces estaba muy nervioso. Y recuerdo que estábamos en el aeropuerto aquí en la Ciudad de México a punto de abordar y le mandaron un correo, un mensaje al encargado, al encargado del viaje misionero. Y quiero decirles lo que ese mensaje decía. Decía: hermanos, queremos darle las malas noticias que el gobierno cubano ya nos identificó como personas que estamos llevando el evangelio a esta ciudad. Es un problema para nosotros porque en cuanto ustedes lleguen, seguramente nos tendrán identificados a ustedes y a nosotros. Necesitamos pasar desapercibidos y actuar como si no nos conociéramos, y vamos a ver la manera de podernos reunir a las afueras del aeropuerto a 2 kilómetros aproximadamente. Hermanos, cuando yo estaba escuchando ese correo y estábamos compartiéndolo antes de salir, pues estábamos orando y estábamos pues preocupados de verdad. Yo sentí una angustia muy fuerte. Y yo creo que esa vez ha sido la vez que yo más he sentido que estoy dando la vida por el evangelio. Llegamos a Cuba, llegamos y aterrizó el avión y obviamente así todos desapercibidos, como éramos un grupo como de 10 personas y como si no nos conociéramos. Y pues yo nunca había estado en ese aeropuerto obviamente y yo estaba muy asustado, entonces hice lo que me dijeron. Salí, fui el primero en salir de todos. A muchos los detuvieron en la zona de la aduana y yo fui el primero. Yo no conocía a nadie, entonces lo primero que hice fue ver quién estaba allí, pasar desapercibido, salir del aeropuerto, buscar a personas que más o menos nos habían dicho: hay unas personas con una playera. Los busqué, luego no podía así como saludarlos, ni no podía decirles hola, Dios les bendiga, no, sino más bien nos hacíamos señas así con los ojos de sígueme. Entonces ellos caminaban y yo los seguía 3 metros atrás y caminamos como 2 kilómetros hasta donde estaba el autobús donde ya nos íbamos a reunir todos. Y ya cuando subes al autobús, ya ahora sí, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero hermanos, esa situación, esa vida, esa experiencia que yo viví en mi vida de tanto temor y miedo, seguramente, hermanos, esa experiencia cambió totalmente mi vida. Y yo, aún con más agradecimiento y devoción, yo le dije a Dios: yo quiero servirte y ser un líder compartiendo, predicando y pastoreando a tu iglesia. Esa experiencia me cambió por completo, hermanos. Esa experiencia me cambió por completo. No sabemos a la enfermedad a la cual se enfrentó Epafrodito, pero estoy seguro que él, si hubiera muerto en ese momento, él hubiera estado contento y él hubiera completado su misión de haber ido hasta con Pablo, ayudarle y entregarle una ofrenda económica. Porque también algo muy importante que vamos a ver en los próximos capítulos es que los filipenses le enviaron una ofrenda económica a Pablo. Ser líder, hermanos, implica sacrificios. Sacrificios como los que le acabo de explicar. Sin duda necesitamos a líderes como Epafrodito, dispuestos a todo, entregados como pocos, apasionados a cumplir su misión con entrega, dedicación y esfuerzo. ¿Cuántos Timoteos y Epafroditos tendremos en nuestra iglesia, hermanos? ¿Cuántos? Y concluyo con lo siguiente, y esto es algo también muy importante en el liderazgo. Dice el versículo 28, 29 y 30, que son los últimos de esta sección y de esta parte y predicación
que hoy leímos. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, refiriéndose a Epafrodito, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, quiero decirles algo. Muchas veces también las iglesias o la iglesia es muy dura con aquellos que son llamados al ministerio. Es muy dura la relación muchas veces de la iglesia con los que son llamados al ministerio. Es muy probable, hermanos, que Pablo regresó a Epafrodito antes del tiempo que se había establecido por parte de la iglesia de Filipos. Es decir, lo regresó antes de lo acordado. Y lo regresó porque Epafrodito, seguro después de esa increíble experiencia de estar con Pablo, claro, pero también por la experiencia y la amarga experiencia de su enfermedad. Pero Pablo reconoce que necesita ir con los filipenses, necesita regresar a servir a la comunidad de los Filipos. Él ya cumplió su misión con él ya cumplió su encargo con él. Y aquí es lo importante, Pablo exhorta a la comunidad de los Filipos que lo traten como se debe, que no lo traten mal, porque tal vez regresó primero o antes. Es decir, es posible que la iglesia de Filipos, al ver regresar a Epafrodito, dijeron, no cumplió su misión, se enfermó, fracasó, no hizo nada, solo pasó vergüenzas. Y yo me pregunto, ¿de verdad dirían eso los filipenses? Y me contestaría, sí, porque eso sigue pasando aún en nuestras iglesias. Aún en nuestras iglesias. El liderazgo no es fácil. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos de tratar con decencia, con respeto a aquellos que están en el ministerio y que están llamados a pastorear, que están llamados a servir, que están llamados a trabajar. Yo en mi ministerio, hermanos, he decidido ser un líder auténtico, sincero y sobre todo, esta parte para mí es fundamental, frágil. Yo soy frágil, hermanos. Yo soy muy frágil. Porque al verme frágil, hermanos, yo no provoco expectativas en nadie, ni desilusiones. Más bien, yo soy frágil porque así soy, porque soy una persona que sí tiene una vocación al ministerio, al llamado, a la iglesia, al pastorear. Pero siempre me gusta recordarles esto. Yo soy frágil, tengo problemas, me enfermo, tengo una familia, tengo una responsabilidad con mi novia. Soy imperfecto. Y yo sé cada día que me paro que tengo una responsabilidad así como la de Timoteo y la de Epafrodito con mi iglesia, con amar, con ser del ejemplo, con respetar a mi iglesia, con servirle con amor y devoción. Pero quiero decirles algo, soy frágil también. En algún congreso de jóvenes en los cuales me han invitado a predicar y compartir, alguna vez yo les decía, ¿a quién prefieren entre estos dos personajes? ¿A quién prefieres? ¿A Superman o Iron Man? ¿A cuál de estos prefieres? Y yo les decía, yo prefiero entre estos personajes a Iron Man, porque Iron Man se muestra de una manera mucho más humana, con sus luchas, sus virtudes, pero también con sus debilidades y fracasos. Pablo, hermanos, hace ese énfasis a la iglesia de los filipenses y les recuerda que Epafrodito es digno del ministerio, digno del liderazgo, y si regresa antes no es por haber fracasado, sino más bien es por su valentía y por cumplir su llamado. Así como necesitamos pastores con carácter, también necesitamos iglesias con carácter y que tengan la responsabilidad de cuidar a sus pastores.
Hermanos, sigamos el ejemplo de liderazgo de Timoteo y Epafrodito. Líderes que tengan genuinos sentimientos hacia las comunidades de fe, el evangelio y hacia las iglesias locales. Líderes que pongan como prioridad a Cristo y no sus ganancias propias. Líderes que tengan la prioridad de servir y no de dominar. Líderes que tengan el compromiso como el de Epafrodito. Pero también líderes que sean frágiles y auténticos, no supermanes. Necesitamos a iglesias con carácter, no que enjuicien y traten mal a sus líderes. Yo espero que en nuestra iglesia seamos un semillero de líderes como Timoteo y Epafrodito, dispuestos a impactar a la iglesia local, en lo social, en lo académico, en todas las áreas posibles. Necesitamos líderes como Timoteo y Epafrodito, hermanos y hermanas. Yo espero que en nuestra iglesia tengamos muchos líderes como estos, con estas características. Dios les bendiga. Y así como en el canto anterior nosotros pedíamos a nuestro Dios que nos vuelva siervos útiles, la única manera en que podemos ser siervos útiles es llenándonos de su presencia, que Él sea nuestra fuente y que Él sea quien nos capacite para hacer todo lo que hagamos. Y de esto habla esta alabanza. Sigue siendo nuestra fuente. Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles y recordarles las actividades de esta semana. Como cada miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Este espacio ha sido de mucha bendición porque hemos podido orar unos por otros. Así es que te invitamos a que te unas, si es que no lo has hecho, todos los miércoles a las 7 de la noche. El pastor está mandando la liga o el link para que te puedas conectar y bueno, a su vez la podamos compartir con gente que esté necesitada. Si tú conoces a alguien que tenga alguna situación de desempleo, enfermedad, etcétera, este es el momento en el cual podemos compartir palabra de Dios. Y los días jueves estamos retomando ya nuestra femenil. Todos los jueves a las 6 de la tarde, pues hemos sido muy bendecidas o vamos a ser muy bendecidas con una clase en línea. Estamos en vivo con la hermana Iraíz, ella nos está hablando sobre Santiago. De verdad ha sido de mucha bendición este libro para nosotras. Así es que si quieres ser parte de este grupo, pues como es en vivo, te invitamos que nos mandes tus datos para que te podamos dar de alta y pues así podamos bendecirnos unas a otras con Santiago. Los días jueves a las 6 de la tarde. Y pues bueno, los días domingo estamos en nuestro culto de dominical a las 11 de la mañana. También ha sido de mucha bendición poder recibir palabra, alabar, cantar y pues orar un poquito. Entonces te invitamos a que tú seas parte de estas actividades. Recuerda compartirlo. Todos los domingos se está subiendo ya a las redes sociales.
la predicación, así es que por favor compártelo para que llegue a alguien más. Este es un momento en el que estamos viviendo de mucha necesidad, entonces va a ser súper padre y súper bonito que podamos compartir nuestras actividades con los demás. Gracias, queridos hermanos, les mando un beso y reciban un saludo de parte de la familia Roldán Ignacio. Hasta pronto.